Bien, el costo de la consagración. Mis hermanos, nosotros una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Y de hecho el apóstol Pablo dice que nosotros ahora somos un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. También la Biblia dice que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido y adquirido, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y la consagración tiene un costo. La consagración completa a Dios tiene un costo. Pero al ir a las Escrituras, al ir a la Biblia, cuando la palabra de Dios nos empieza a confrontar nuestros argumentos de nuestra mente carnal, ahí no nos empieza a agradar mucho. Porque sí, el consagrarse a Dios tiene un costo. ¿Por qué? Porque cada vez cuando nos acercamos más a Dios, sucede algo. Cuando más estamos acercándonos a Dios, es evidente que empezamos a tomar los asuntos de Dios en serio, los asuntos espirituales, porque se empiezan a derribar esos ídolos que están en nuestro corazón cada vez que vamos nos acercando más a Dios. Y Jesucristo empieza a gobernar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Donde empezamos a dejar a un lado las cosas materiales, donde empezamos a dejar a un lado los deleites temporales del pecado. Y para algunos dirá, este es un fanático, este es un religioso, un exagerado. Pero la consagración para el Hijo de Dios, para el cristiano, es lo que es para un pez el agua. El pez subsiste en el agua y se desarrolla. Así es la consagración para el cristiano. Es ahí en ese ambiente donde se desarrolla. Un pez fuera del agua muere. Un cristiano sin consagración también. ¿Sí? La palabra consagrado en el hebreo es neser, significa apartado, dedicado, y es algo que Dios pide, hermanos. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es algo que Dios demanda. Y es más, en las cartas del apóstol Pablo dice, llamados a ser santos, apartados para Dios. Quizás estos mensajes hoy no los escuchamos muy a menudo, porque son mensajes que confrontan directamente a abandonar la vida de pecado y acercarnos más a Dios para vivir en santidad. Consagrados eso, cuando vivimos de una manera de apariencia, de una manera de tibieza, de apariencia de humildad, de apariencia de piedad, puede ser que las personas nos aceptan. Pero cuando nosotros queremos agradar a Dios, ahí cambia la cosa. Porque es ahí donde nosotros somos rechazados, es ahí donde se revierte la cosa. Cuando nosotros no queremos agradar a las personas, queremos agradar a Dios por sobre todas las cosas, se revierte la situación. ¿Saben por qué? Porque cuando queremos agradar a Dios, las personas empiezan a alejarse, a rechazarnos. Pero cuando vivimos así, de una manera de apariencias, de tratar de agradar a las personas, no es un problema ni siquiera para Satanás. Pero cuando decidimos y tomamos la decisión de seguir a Cristo, de apartarnos y de consagrarnos, y de dejar las apariencias a un lado y arrepentirnos y nos volvemos a Dios de todo corazón, es donde empezamos a tener una relación con Dios y no una religión. Porque es muy diferente tener una religión a tener una relación con Dios. Estaba hablando con una chica que me llamó por teléfono y me dice, ahora conocí la verdad. Estoy leyendo la Biblia, estaba cumpliendo normas del catolicismo, pero ahora yo conocí a Cristo, conocí la verdad. Realmente se encontró con Dios. Y no es una religión, sino es una relación con Dios. Una relación.
por el Espíritu Santo y el poder que tiene la palabra para transformar, para cambiar las mentes, donde derriba los ídolos del corazón, donde dejamos nuestros propios intereses, las cosas materiales a un lado, quedan en segundo plano y empieza a arder nuestra pasión por Cristo. Pasamos a un nivel espiritual donde empezamos a discernir las cosas y las cosas que antes nos molestaban empiezan también a incomodarnos. La palabra toma vida en nosotros, empieza a tomar vida en nosotros. Viene una palabra rema que toma vida en nuestras propias vidas y nuestros corazones se quebrantan al poder de la palabra, tal así que vemos en las personas los pecados que cometíamos o los errores que nosotros hacíamos y nos duele, porque empezamos a ver la consagración completa. Trae, mis hermanos, arrepentimiento y un despertar en cada uno de nosotros, de volvernos a Dios, de buscar a Dios, poder ver lo que Dios ve y preocuparnos por lo que a Dios le preocupa, como el apóstol Pablo, si hay algo que me preocupa, dice, son las iglesias. Decía. Él asolaba a la iglesia, pero ahora al conocer a Cristo, al encontrarse con Cristo en camino a Damasco, cambia totalmente y dice en Corintios 2, 2 Corintios 11, 28, dice, y además, dice, todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación, dice, por todas las iglesias, dice el apóstol Pablo. Un Moisés que salió de su comodidad, de estar en el palacio, como dice Hebreos, con los de disfrutar, dice, de los deleites temporales del pecado, concernientemente salió, dice, a un pueblo que estaba en esclavitud y en encontrarse con Dios en esa zarza ardiente le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y un Moisés que fue transformado para liberar de la esclavitud a un pueblo que estaba subyugado a Faraón. Salió, pero tuvo que tener ese encuentro en esa zarza ardiente y así tener esa carga de ir y liberar la nación de Israel y acudir al llamado del Señor. Para llevar a cabo esa labor, Moisés tuvo que consagrar su vida al Señor, dedicar su vida al Señor. Y aprendió a que si el Señor no le decía, él le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Aprendió a depender absolutamente de Dios. Pero aún así, experimentaba Moisés el propio rechazo del pueblo, experimentaba Moisés el propio rechazo de sus hermanos. ¿Por qué? Por tener una vida consagrada. Dios dice que cuando Moisés subía y estaba ahí con Dios, dice que su rostro resplandecía. Esa es la consagración completa. Y en esa consagración él se impulsó a llevar un pueblo duro de cerviz, a sacarlo de la esclavitud. ¿A qué voy con esto? Cuando más cerca de Dios estamos, es donde tomamos más en serio el llamado de Dios a vivir en santidad, a vivir en una vida de pureza en nuestros corazones. Pero ¿saben qué? Hoy muchos no logran comprender, te van a decir que estás loco, que sos un fanático, un religioso, porque mientras más nos acercamos a Dios, más nuestra mente es transformada por el poder de Dios. Y si te está pasando esto, gloria a Dios. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, vos te lavaron el cerebro, sos un fanático, no, yo decía, gloria a Dios, porque entendí, mis hermanos, que la consagración completa demanda 3 cosas. Vamos a ser rechazados, vamos a ser expulsados y vamos a ser apedreados. ¿Sí? Seremos rechazados. ¿Saben por qué? A nadie, a ninguno nos gusta ser rechazado. A nadie. Porque el ser rechazado da en nuestro ego cuando nos rechazan. Nadie quiere ser rechazado. Pero Jesucristo, en Juan 15, 19, acompáñeme, por favor.
Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente a este pasaje. Esta versión dice así: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia, los rechaza. La versión Reina Valera dice, los aborrecen por causa de mí. Cuando abrazamos la consagración, también viene en simultáneo el rechazo. Y hasta la persecución viene cuando queremos vivir en los principios de Dios, cuando queremos vivir en integridad según los principios de Dios. No una apariencia externa, sino algo que es interno, que después que se refleja en lo externo. Un cambio, una transformación que se produce por el Espíritu de Dios en nuestro interior hacia nuestro exterior. Así es cuando nosotros aceptamos a Cristo. Te tratan así. E incluso las propias amistades se empiezan a alejar. Cuando nos apartamos del mundo, empezamos a ver cómo las personas empiezan a estar distantes, nuestros propios familiares. Sucede así, hermanos, porque nos estamos acercando más a Dios. Y es más, ellos mismos se apartan de nosotros, porque hemos venido a la luz. Y la Biblia dice que cuando venimos a la luz, todo nos es manifiesto. ¿Y saben qué? ¿Por qué se alejan de nosotros? Porque no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean manifiestas en la luz. Y por eso quieren seguir viviendo con sus ídolos, por eso quieren seguir viviendo de esa manera, porque en la luz todo es manifiesto. Y por eso quieren vivir de esa manera. Es más, cuando nosotros estamos en Cristo, la luz de Cristo viene, para ello nosotros somos una amenaza a los ídolos que tienen en el corazón, porque resplandecemos por la luz de Cristo. Es así, mis hermanos, y por eso Jesucristo dijo, por causa de mí, los van a aborrecer, los van a rechazar. Si al mismo Cristo lo rechazaron, lo injuriaron, el mismo sistema religioso de los fariseos, de los saduceos, al mismo Jesús lo trataron de fanático, de exigente, incluso así, el mismo Cristo. En Juan 6:60, miren lo que les pasó a la gente, ¿qué decía? Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Ahí empezaron a decir, duro es esto que lo que está hablando, duras son estas palabras. ¿Quién la va a poder oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto les ofende? Pues, ¿qué? Dice, que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El verso 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis irse acaso también vosotros? Le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras y palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, Señor? Y muchas personas, mis hermanos, incluso en las iglesias, te van a decir, hey, duro ese mensaje de consagrarte, ¿eh? Duro ese mensaje, es muy exigente. Pero a los que abrazamos la verdad del Evangelio, a los que amamos a Dios, a los que amamos su palabra, le decimos como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras y palabras de vida eterna. Aquellos que abrazamos la verdad del Evangelio, nos quedamos como Pedro.
porque entendía, mis hermanos. Y las personas llaman dura y exigente al mensaje de Cristo, pero Pedro entendía que ese mensaje producía valores eternos. Por eso abrazamos la verdad de Cristo, porque producen valores eternos, sin importar lo que cueste, sin importar el costo. En estos días vemos que la misma palabra de Dios es la que produce vida, la que nos limpia, la que limpia nuestros pecados, la que nos corrige, y la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es la que destruye los ídolos que están en el corazón, los ídolos del materialismo, los ídolos de lo que yo quiero, del yo. Es la palabra de Dios, mis hermanos, que tiene poder para limpiar. Por eso hoy muchos abrazan una predicación light, una predicación que sea superficial, que no confronta, que no desafía a nadie, que solo adormece y tolera todo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3 que iban a venir estos tiempos. Estos tiempos son ahora, hermanos. 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, dice, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Son estos tiempos, hermanos, que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Porque mis hermanos volverán a las fábulas, a lo que las personas quieren escuchar. Háblame, pastor, no de consagración. Háblame de cómo ser exitoso en la vida. Háblame de cómo yo puedo ser alguien. Así hoy, ¿no? Se escuchan los coaches. De eso háblame, pero no me hables de consagración. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu de Dios, le decimos, Señor, habla en mi corazón, que nos exponga, que nos examine a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Esa verdad es la que nos libera. Esa verdad es la que nos transforma. Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. En vez de tradiciones muertas y doctrinas de demonio, conocer la verdad de la palabra de Dios es la que nos hace libres. Es la que nos transforma. Y es la que, como hijos de Dios, debemos amar. Es la que debemos desear, procurar, acercarnos a Dios, amar a Dios. En Juan 3:20, acompáñenme en el Evangelio de Juan 3:20. En Nueva Traducción Viviente dice, esta versión trae más claridad. Dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Sí? Es esa verdad que nos expone, mis hermanos. La verdad de la palabra de Dios que nos expone. Cuando Cristo confrontó también a los fariseos, a los escribas, Él los tuvo que confrontar. Él mismo le dijo, ¿saben por qué ustedes dicen que son hijos de Abraham? Pero mis palabras no hayan cabida en ustedes. Porque ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Jesucristo mismo lo tuvo que confrontar a ese sistema religioso de esa manera. En Juan 8:37 le dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuran, dice, matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Más adelante, posteriormente, en el verso 45 dice, y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios,
La palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Así, mis hermanos, confrontó un sistema religioso. Para muchos hoy en día, la palabra de Cristo no la quieren oír. No haya cabida. No quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso en estos tiempos, incluso cristianos que no aman la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aman sus propios deseos, aman sus propios pecados ocultos, se complacen en la injusticia, creen que son hijos de Dios, pero así como los fariseos rechazan la palabra. ¿Saben por qué? Porque expone los secretos de los hombres. La palabra de Dios es una espada de doble filo que llega, dice, hasta lo más profundo y manifiesta, ¿no?, las intenciones que hay en el corazón. Es una espada que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y dice que discierne las intenciones que hay en nuestro corazón. Por eso ellos quieren estar en su codicia, ellos quieren estar en sus placeres, en sus deseos. Por eso no quieren venir a la luz, por eso no quieren la verdad de la palabra de Dios que confronta. Y es la verdad, mis hermanos, que nos puede hacer libre, que te puede hacer libre. Es la verdad de Cristo. Aquellos que experimentamos la libertad que hoy tenemos en Cristo, aquellos que ahora andamos en la luz, como les decía, para esas personas nosotros somos una amenaza, porque ellos siguen amando a sus ídolos, los ídolos que tienen en el corazón, los ídolos del adulterio, los ídolos de la fornicación, de la pornografía, esos ídolos. Pero cuando nosotros vamos con la luz del Evangelio no quieren, porque aman más las tinieblas que la luz. Al apóstol Pablo, mis hermanos, compañeros lo abandonaron, lo rechazaron, lo dejaron solo al apóstol Pablo. En una de sus cartas a Timoteo le dice, en 2 de Timoteo 1:15, y sabes esto, que me abandonaron, dice, todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron, me rechazaron, me dejaron solo, dice el apóstol Pablo. Y mientras leía este nombre, Figelo, ¿qué significa? Figelo significa fugitivo. Fugitivos, hoy hay fugitivos cristianos que cuando los necesitas se dan a la fuga, así como Figelo y Hermógenes. Después otro más, dice en 2 de Timoteo 4:14, Alejandro el Caldelero me ha causado, dice, muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Lo habían abandonado, se le habían levantado, se le habían opuesto al apóstol Pablo. Alejandro. El nombre Alejandro también deriva del griego, significa aquel que quiere agradar a los hombres. Alejandro. Ese era el mensaje de Alejandro, quería agradar a las personas, el que agrada al hombre. Y Mineo, Alejandro querían un mensaje para agradar a las personas. Esas enseñanzas socavaban la fe de las personas, hacían que muchos estén naufragando en esas enseñanzas que rascan el oído de las personas. ¿Por qué Pablo fue rechazado? Porque quería vivir la libertad que tuvo en Cristo y no la libertad de sus propios deseos y placeres. Por eso fue rechazado el apóstol Pablo. Y en una de sus cartas también le dice Timoteo, hijo mío, le dice Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron respecto a tu persona, que mantengas la fe y una buena conciencia. Dice, desechando, dice, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando abrazamos la verdad de la palabra de Dios,
habrá personas así, como Himeneo, como Alejandro, que nos rechacen, nos van a rechazar, como le pasó al apóstol Pablo, ellos queriendo ir detrás de sus deseos y sus placeres, pero Pablo permaneciendo en la verdad del Evangelio. No solamente nos van a rechazar, sino también nos van a expulsar. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Acá vemos, mis hermanos, Jesucristo mismo hablando, los van a expulsar. La sanidad de un ciego también, cuando se produce esa sanidad del ciego en Juan 9, ese ciego de nacimiento, se armó un escándalo, un alboroto. En vez de estar contentos que había recibido el milagro, la sanidad, vino los cuestionamientos de ese sistema religioso. Empezaron a escandalizarse del milagro que Jesucristo hizo. Este varón ciego de nacimiento, y empezaron: tú nos vas a venir a enseñar a nosotros que eres pecador, le decían así, lo menospreciaban de esa manera. Y ese mismo pecador que ellos decían, él dijo así, testificaba de esta manera, en Juan 9:25, no lo busques, yo se lo voy a leer. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y en el verso 34 dice: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. ¿Y qué pasó? Verso 34, lo expulsaron de la sinagoga. Y el verso 35 dice: oyó Jesús que habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este ciego de nacimiento representa para nosotros hoy en día los que hemos abierto los ojos. ¿A cuántos Jesucristo nos abrió los ojos? Así estábamos, hermanos, como este ciego. Y no sé, yo les decía así a las personas cuando venían: ¿qué pasó, Nahuel, con tu vida? Mira, yo no sé, pero yo sé que ahora veo. Antes no veía, pero ahora veo. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos encontramos con Cristo. Nuestros ojos son abiertos, tenemos luz, podemos ver lo que no veíamos. Nuestros pecados han sido perdonados, limpiados en la sangre del Cordero. Nuestros ojos fueron abiertos por Cristo. Jesús le abre los ojos y él puede ver. Él puede ver a Cristo en su santidad. Él puede ver a Cristo en su amor. Y nosotros mismos pasa lo mismo, hermano. Empezamos a hablar la palabra de Dios con denuedo. No importa lo que nos digan, loco, que nos lavaron el cerebro. No, lo que ahora vemos y predicamos. Así pasa en nuestra vida también. Cuando nuestros ojos son abiertos, podemos ver lo que muchos no ven. Y como vemos que esas personas, nosotros hacíamos lo mismo, también vamos y queremos testificar, queremos hablar de que Dios puede abrirle los ojos, como lo hizo con nosotros. Pero así pasa, mis hermanos, cuando nosotros decidimos consagrarnos. Te rechazan y a la misma vez las personas te quieren expulsar, así como lo expulsaron a este ciego. Te quieren expulsar de sus vidas. Porque, mis hermanos, cuando nosotros ahora podemos ver, estamos listos. Estamos preparados para sufrir por nuestro Señor. Embates que pueden venir, pase lo que pase, persecuciones. Porque ahora sí podemos ver. El Salmo 69, verso 6, dice lo siguiente:
No dejes que los que confían en ti, dice el salmista, sean avergonzados por mi culpa. Oh soberano Señor de los ejércitos celestiales, no permitan que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel. Verso 7 dice, insultos por amor a ti, dice el salmista. Insultos por amor a ti, tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como a un extraño. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí, dice. Ahora, cuando vemos todo esto a la luz de la Biblia, que vas a ser rechazado, que vas a ser expulsado, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos a tener una consagración completa? ¿Qué tan dispuesto estás a tener una consagración completa? Al saber que vas a ser rechazado, que te van a expulsar, así como lo expulsaron a ese ciego. Mi pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a tener una consagración completa? ¿A aferrarte a la verdad del Evangelio? ¿O vas a poner excusas livianas? La misma Biblia nos enseña, mis hermanos, a apartarnos de la inmundicia, que las tinieblas no tienen nada que ver con la luz, a que no nos unamos en yugo desigual. ¿Y saben qué? Dice, yo los recibiré. En 2 Corintios, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice así, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dice. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los voy a recibir. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Todopoderoso. Seremos rechazados, expulsados, pero dije algo más también. Vamos a ser lapidados, hermanos, cuando decidimos consagrar nuestra vida. Vamos a ser apedreados como Esteban, que lo estaban apedreando y dijo, levantó su mirada, veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, y lo estaban apedreando. Van a levantar piedras para lapidarte, para lapidarme. Cuando queremos vivir una consagración completa y hacer lo que Cristo nos manda hacer, eso es lo que sucede. ¿Y de qué manera, pastor, nos van a tirar esas piedras? ¿Saben cómo? Van a empezar a meter calumnias, a meterte en chisme. Así empiezan a tirar sus piedras. Pero, ¿estás dispuesto a consagrarte por completo al Señor? Cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, como lo tenía Esteban, ahí, mis hermanos, estamos preparados para recibir el agravio, para recibir esa piedra que va a venir, porque va a venir. Ahora la pregunta es, ¿por qué cuando hablamos de Jesucristo hay tanta crueldad? ¿Por qué las personas, cuando le hablamos de Cristo, enseguida se levantan? Porque tienen el corazón arraigado a sus cosas y como le decía Esteban, le estaba predicando, resisten al Espíritu Santo, incircuncisos de corazón, resisten al Espíritu Santo, son duros de cerviz. Porque esa es la predicación que Esteban le estaba predicando cuando le estaban tirando piedras. Lo estaban lapidando, lo estaban matando. Y Esteban le estaban diciendo, ustedes resisten al Espíritu Santo y son duros de cerviz, le dice. Hechos 7:50, miren. Vamos rápidamente. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes lo mataron, le estaba diciendo Esteban. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían. ¿Cómo? A la predicación de Esteban se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué pasó? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso es lo que pasó a la predicación de Esteban. Incircuncisos resisten al Espíritu Santo. Esa palabra resisten, se ponen en contra. Eso es resistir. Personas que están apegados a sus deseos y a sus placeres, a la codicia. Por eso se resisten al Espíritu de Dios. Personas que conocen la Biblia, pero no la obedecen. Esa palabra, esa predicación de Esteban, llegó hasta los tuétanos, hermano, porque crujieron los dientes, hermano. Esa predicación llegó hasta lo más íntimo de esos corazones que no querían taparse los oídos, no lo querían escuchar. Ese es el poder de Dios y de la palabra, mis hermanos. Hoy pasa lo mismo, sigue habiendo ídolos en los corazones de las personas. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios demanda más que la ley. Jesucristo dijo: si ustedes ven a una mujer y la codician en su corazón, ya adulteraron. Jesucristo dijo: ustedes, si tienen un odio en su corazón, ustedes son igual que un asesino. A esa altura, la ley, la gracia demanda más. Porque, mis hermanos, es un cambio que tiene que ser radical desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Porque si no, seríamos unos religiosos más. Nosotros podemos vivir ahora en la libertad de Cristo porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Si no, no podríamos vivir en la gracia de Dios. Ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros podemos obedecer los mandamientos de Dios. Hay un cambio interno y externo, no solamente una religión, sino, como les decía, una relación con Dios, que va más allá, mis hermanos, de decir soy cristiano. El hecho de que vengamos acá, mis hermanos, no nos hace hijos de Dios a todos. Nos hace hijos de Dios que hemos nacido de nuevo y tenemos una relación con Él. Por eso somos hijos de Dios ahora, dice Juan. Miren cuán amor nos ha dado el Padre, que ahora a ustedes son llamados hijos de Dios. Ese cambio se produce. ¿Sí? Cuando proclamamos esto, mis hermanos, si nosotros levantamos la palabra de Dios, para muchos sos un fanático y ahí vienen el apedreo. Y así nos meten, miren, un salmo para poner como ejemplo. Salmo 64, 2. Dice: escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Verso 3. Afilan su lengua como espada y apuntan con flechas sus palabras amargas. Ahí te va la piedra. Le tiran a los inocentes de una emboscada, los atacan de repente y sin temor. Ahí está. Nos quieren lapidar con palabras, nos insulta, tenemos ataques verbales, porque nuestros ojos ahora están como Esteban, puestos en Cristo, y podemos decir nosotros también: vemos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe.
Porque la palabra de verdad, mis hermanos, los incomoda y provoca ira en los corazones y las personas no quieren escuchar, se tapan los oídos, no quieren escucharnos. Cuando escuchamos la voz de Dios, hermano y hermana, y decidimos consagrar nuestras vidas, las personas te van a querer lapidar. Como le pasó también, no solamente a Esteban, Josué y Caleb. Josué y Caleb van a ver la tierra. Cuando van a ver la tierra, van como espías a ver la tierra. Ellos eran los únicos dos que decían, vamos que lo vamos a comer como pan, mientras los otros 10 decían, no, no va a pasar nada, no vamos a hacer nada, nos van a... No, y sucede eso, mis hermanos. A Josué y a Caleb también los quisieron apedrear. Miren, Números 14:6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. Verso 10. ¿Qué dice? Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero ¿saben qué? A Josué y a Caleb, Dios los respaldó. Estuvo el respaldo de Dios con Josué y con Caleb. De hecho, ellos son los que toman la herencia de la tierra prometida. A Josué y a Caleb lo quisieron, pero Dios los respaldó. Hay personas que por ahí, así como a la predicación de Esteban, remiten sus dientes ante la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué la gente reacciona así a la palabra de Dios? Porque también los domina la incredulidad. Así también como pasó acá con estos espías. Los que los dominó a ellos es que Josué y Caleb tuvieron fe, pero a ellos lo que los dominó fue la incredulidad. Y saben que la incredulidad va de la mano con la desobediencia, con la rebeldía. Por eso no pudieron poseer la tierra. Por eso solamente fueron Josué y Caleb los que había una actitud diferente, dice otra porción de la Biblia. Hubo un espíritu diferente en ellos y ellos tomaron la posesión de la tierra. Pero ellos no, por su incredulidad, por su desobediencia y como decía Esteban, que cita esto, por su dureza, por su cerviz, un pueblo duro de cerviz. Incredulidad y desobediencia van juntas, van de la mano. Pero fe y obediencia también van de la mano, van juntas. Para ir concluyendo, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si al saber que vamos a ser rechazados, vamos a ser apedreados, nos van a expulsar? ¿De qué manera debemos reaccionar cada uno de nosotros? De la manera que Jesucristo reaccionó. ¿Saben cuál fue la manera de Jesucristo? Dice la Biblia que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y Pedro dice, ustedes tienen el ejemplo. Cuando seáis vituperados por el nombre del Señor, ahí tienen ejemplo, el ejemplo de Cristo. No abrió su boca. Ni tampoco vamos a ser como los discípulos, ¿no? Que descienda fuego del cielo, ¿no? Porque dejamos que el Señor sea nuestra justicia. La Biblia nos llama, en 1 Corintios 6, había un problema en la iglesia de los Corintios. Y había pleitos. Y dice 1 Corintios 6,
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, vergonzoso. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?, le dice el apóstol Pablo. Orar por esas personas que nos maltratan, que nos calumnian. Y esto es lo que le dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:8. Primera carta de Pedro 3:8 dice lo siguiente. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, dice el apóstol Pedro, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Acá está. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quieren ver días buenos? Miren lo que dice. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, dice la palabra de Dios, atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y quien dice, es de aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino, dice, santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Ahí está. Cuando nos maldicen, bendecimos. Eso es lo que hacía también David. Lo maldecían a él y él bendecía. Y hay una recompensa, mis hermanos, para aquellos que quieren realmente tener una consagración completa. Hay una recompensa y una promesa que el Señor va a estar con nosotros. Como le dijo a Pablo, el Señor se le apareció a Pablo y le dice, Pablo, tienes que testificar de mí. Y lo querían también linchar a Pablo. Pero le dice a Pablo, el Señor le dice, ten ánimo, Pablo, pues como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Mis hermanos, cuando nosotros decidimos consagrarnos por completo al Señor, hoy el Señor en esta noche nos dice, ten ánimo, Lucas, ten ánimo, Belén, Gabriel, ten ánimo, porque todavía falta más y podemos enfrentarnos ante cualquier circunstancia, ante personas, ante cualquier cosa, pero tenemos el respaldo de Dios, que Él va a estar con nosotros. Así como le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, yo voy a estar contigo, porque hemos elegido, mis hermanos, la mejor parte, y esa no nos va a ser quitada. ¿Por qué nos consagramos nuestra vida al Señor? ¿Cuántos quieren consagrar sus vidas a Cristo? Y realmente dice, Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti completamente, Señor.